Hoy venimos a exponerle un tema referente a la maquinaria y equipos. Vamos a exponerle a ustedes con mis compañeros el tema de la dragalina. Sabemos que la maquinaria pesada que se utiliza en la construcción se incluye en un grupo de máquinas utilizadas en diferentes actividades con la finalidad de remover parte del suelo o abarcar excavaciones como tal. Estas máquinas nos permiten a nosotros varias actividades o varios objetivos que son remover partes de la capa del suelo, modificar perfiles de la tierra dependiendo según los requerimientos o el tipo de proyecto que se desee ejecutar. Las máquinas de excavación se utilizan básicamente para remover un terreno o para poder excavar como tal cualquier material. También nos sirve para varias aplicaciones que nos sirven a nosotros como en construcciones de puentes, canales, túneles o en varias aplicaciones de la minería. Dentro de ese grupo de máquinas que nos sirven a nosotros para excavar encontramos la dragalina. Entonces, ¿qué es la dragalina? La dragalina es fundamentalmente una máquina excavadora de grandes dimensiones. Ya que esta máquina es realmente muy grande, por lo general este tipo de máquinas son transportadas hasta el lugar donde se va a utilizar, ya sea para cuestión de minería o en ingeniería como tal, con el objetivo de mover grandes cantidades de material, removerlos o digamos excavar zanjas y todo ese tipo de actividades que podamos realizar. Estas máquinas, gracias a su función o a su configuración, es muy útil en terrenos muy inestables o en terrenos que son muy saturados, ya que no pueden llegar máquinas comunes o excavadoras normales a excavar esos sitios tan inundados, y gracias a la aplicación de esta máquina se pueden digamos así como ejecutar esa tarea. Son muchas las aplicaciones de esta máquina. Se utiliza principalmente para ampliar canales. Podemos ver mucho esta máquina en la cuestión del canal de Panamá, donde desde su construcción y hasta hoy en día esta máquina ha sido fundamental para poder ampliar ese canal como tal. También podemos encontrarlo en otros tipos de actividades, como es la extracción de materia prima, canteras, o en algunos casos en transportar materiales de tamaño muy considerables. La historia de la dragalina se abarca desde el siglo XVIII. La población se vio en la necesidad de crear varias obras que entornan muchas tareas de excavación. Para poder ejecutar esas tareas se requería de demasiada mano de obra, y se vio la necesidad de poder crear esas máquinas para ahorrar mano de obra y tener un mejor rendimiento. También veíamos o podemos ver que se trabajaba en excavaciones que realmente abarcaba muchos volúmenes, y se vio la necesidad de crear unas máquinas para poder excavar mucho más rápido. Dentro de esas máquinas encontramos la dragalina como tal. La historia de la dragalina abarca desde el comienzo de 1880, cuando Ralph Osgar creó una máquina excavadora de vapor. Fue hasta 1910 donde John Peck le introdujo diversas mejoras a esa máquina, que se creó principalmente incluyendo unos cables independientes para su arrastre.
En 1912 la compañía Bucyrus vio que esta máquina cumplía unos papeles realmente muy fundamentales y esta máquina patentó pues la primera dragalina montada sobre orugas, ya que las primeras dragalinas, para que se pudieran desplazar, se necesitaban de otros medios, como ya eran troncos o animales, para que esa máquina se pudiera mover. Y ya con la ayuda de estas orugas, la dragalina podía desplazarse con la ayuda de un motor, generando movilidad. Esta característica que le patentaron a esta máquina realmente fue muy importante, ya que esas características permitieron que esa dragalina se manteniera durante muchísimos años, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, donde fue una década donde se necesitaba más materia prima, se requería de más extracción de minerales, y pues se dio la necesidad de los años de 1940 de impulsar y mejorar esta máquina como tal. Entre mediados de 1940 y 1960 las dragalinas cumplieron un papel muy importante, ya que le ampliaron o le mejoraron las características de la máquina como tal, su cuchara, los mecanismos de cable, y esto permitió que se patentara durante mucho tiempo. Desde 1940 hasta 1960 se impusieron en el servicio de la minería como tal, ya que esto se necesitaba demasiado para la extracción de carbón, que fue mucho durante ese tiempo, y para la extracción de fosfato como tal. A medida que iba pasando el tiempo, la dragalina se le fueron mejorando las características, ya podía excavar con un mejor rendimiento, ya su operación era mucho más fácil, y se podían desplazar ahí justamente en donde estaban ejecutando la obra, se podían desplazar más fácilmente. Hasta hoy en día la máquina dragalina cumple papeles realmente muy importantes. Dragalinas de zancas. Son grandes máquinas cuyo mantenimiento se tienen que realizar en el propio taba. Por lo tanto, dentro de su sala de máquinas disponen de puentes, grúas y de accesos y plataformas para llevar a cabo las labores de mantenimiento y servicio. Dragalinas de orugas. Estas se utilizan normalmente cuando requieren una mayor movilidad. Por ello se intenta minimizar tanto su peso como su tamaño. La dragalina está formada principalmente por las siguientes partes. 1. La estructura principal en forma de caja que tiene movimiento rotatorio. Aquí reside el motor diésel o eléctrico y la cabina de mando. 2. El brazo móvil o pluma que soporta la pala cargadora. 3. La pala cargadora o caso que está sujeta verticalmente al brazo principal y horizontalmente a la estructura principal a través de cables y cuerdas. 4. Cables, cuerdas y cadenas que permiten la maniobra del proceso de excavación. 5. Sistema de apoyo y traslación, el cual pueden ser por zancas u orugas. 6. Bastidor en A. 7. Chasis giratorio. Cabina. La cabina va situada en la parte delantera y en uno de los lados de la máquina, y en algunas unidades en ambos para disponer la máxima visibilidad durante la operación. Brazo móvil o pluma. Va fijado en su extremo inferior al chasis giratorio. Es la parte de la máquina más delicada y la que define el alcance de la misma. Pala cargadora o caso.
Son totalmente metálicas y se construyen mediante piezas de fundición y soldadura. Debido a los fuertes impactos y desgastes que deben soportar, disponen de piezas de material resistentes en áreas críticas. Los casos se unen a los cables de elevación y arrastre mediante cadenas de hierro fundido. Es una caja abierta por la cara lateral enfrentada a la máquina que sirve de entrada del material y también por la cara superior. En el borde de ataque de fondo del caso se disponen los dientes de acero que sirven para efectuar la excavación. Las paredes laterales, además de ir unidas por la parte posterior, en ocasiones se refuerzan por medio de un arco u horquilla de suspensión sobre la cual se sujeta el cable de volteo para la descarga. Base de apoyo. Para la dragalina de orugas. Estas se apoyan con el tren de rodaja directamente sobre el terreno, al igual que otras máquinas que disponen del mismo sistema de traslación. Para las dragalinas de zancas, poseen una base de apoyo de forma circular y construcción cilíndrica recta que transmite al terreno el peso de la máquina. Este componente se construye con chapas de acero formando una estructura radial de alta resistencia. Bastidor en A. Es la estructura a la que van fijados los cables de suspensión del brazo móvil. Está constituido por dos pares de vigas unidas en su extremo superior. En la parte inferior se fija el chasis giratorio mediante bulones. Chasis giratorio. Es la plataforma que soporta el resto de la máquina. En su interior se encuentran los ejes de los mecanismos de giro, los anillos rozantes alrededor del eje de rotación, los ejes de las leves del sistema de zapatas y los mecanismos de traslación en ambos laterales, y el contrapeso de la máquina en la parte posterior. A continuación veremos operaciones y factores de la dragalina en su ciclo de trabajo que influyen en su rendimiento y algunas de sus principales aplicaciones. El ciclo de trabajo de la dragalina consta de 6 fases. La primera consiste en elevar el caso con el cable de elevación y darle impulso con el cable de arrastre, para que luego de que el caso sobrepase la línea de verticalidad de la punta de la pluma, se deje caer en el lugar donde se requiere la excavación. En la segunda fase, como se evidencia en la figura, vemos el cargue del caso. Para ello, se va recogiendo el cable de arrastre y soltando el de elevación, con el fin de que los dientes que posee el caso facilite que se vaya llenando, al cabo de 2 a 2.5 metros generalmente, dando así un buen desarrollo al arranque del mismo. En la tercera fase, cuando el caso esté próximo a la máquina, se recoge el cable de elevación junto con el de arrastre, para dar equilibrio a la cuchara. En la cuarta fase, se efectúa el giro de la superestructura con la cuchara equilibrada hasta el punto de descarga. Estos giros pueden variar entre 45 y 120 grados. En la quinta fase, una vez situado el caso en el punto de descarga, se suelta el cable de elevación junto con el cable de arrastre y se produce el vaciado del material en el punto deseado. En la sexta fase, después de la descarga del material, se procede a elevar el caso y volver a repetir el ciclo de trabajo. Como vimos en las fases anteriores, se producen demandas de potencia eléctrica para efectuar cada actividad del ciclo de trabajo. Como evidenciamos, el pico más alto de potencia es cuando se tiene cargado el caso y se efectúa su transporte al punto de descarga, dando giro a la dragalina. Se calcula un tiempo aproximado para el ciclo de trabajo de 60 segundos, pero este varía, al igual que la potencia, según el ángulo recorrido de la pluma y los niveles de elevación, sin mencionar factores como la capacidad y penetración de la cuchara. Cabe resaltar la diferencia de capacidades de potencia entre una dragalina de oruga y otra de zancas, esta última con mucha más estabilidad y por ende potencia de trabajo. La dragalina es fundamental para terrenos de desniveles donde el punto de arranque esté por debajo del nivel de base de la máquina o por encima del mismo, dando de esta manera facilidad en el transporte del material. Esto siempre y cuando la estabilización de banca donde se sitúe la máquina sea buena y escalonada, formando taludes estables. Si las condiciones geológicas lo permiten, la dragalina puede ser fundamental en términos de punto de arranques complicados de llegar, y como lo mencionamos antes, en diferentes niveles de altura de trabajo,
dando así viabilidad económica en proyectos que posean estos tipos de topografía, donde se hace complicado llevar una retroexcavadora u otras máquinas de movilidad terrestre de movimiento de tierra. Al cabo del tiempo, se han venido desarrollando tendencias y nuevos desarrollos. La tecnología de fabricación de las dragalinas ha evolucionado paralelamente a las de otros equipos mineros, incorporando nuevas tendencias y componentes en los diseños. Algunos de estos son: construcción modular de los equipos. Esto permite una fabricación más racional, así como un transporte y control de calidad más eficiente. Trenes de rodaje de orugas múltiples de alta flotación. El accionamiento de cada oruga es independiente y al ser pivotantes permiten una mayor adaptación al terreno y mejores esfuerzos de tracción, con lo que se minimizan las concentraciones de carga en superficies irregulares. Componentes de accionamiento hidráulico de tipo hidrostático para la traslación y movimientos independientes, tales como elevación de la pluma o giro. Convertidores de par combinados con motores eléctricos para los tambores de arrastre y elevación. En los accionamientos mecánicos, modulación del embrague y engranajes para suavizar los esfuerzos que se producen durante la operación de toma repetida y para prolongar la vida de los componentes. En los equipos eléctricos, sistemas de accionamiento con regulación de frecuencia, de forma similar a los excavadores de cables. Plumas con longitudes superiores a los 180 metros que permiten a las dragalinas operar con mayores radios de vertido en yacimientos profundos y multicapa. Para reducir el peso estructural de las plumas se utilizará con mayor intensidad el aluminio, que hasta ahora se ha limitado a las unidades con una capacidad inferior a los 50 metros cúbicos. Empleo de nuevos lubricantes en engranajes y levas, así como en los cables de operación y suspensión. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Nos veremos en una próxima ocasión.